deberían de estar viendo algo en Paint. Me confirman que están viendo una figurita que representa un material dieléctrico. Sí, Sí, genial, ingeniero. sí se mira. Sí, muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces con el capítulo 10, que es el último capítulo para el curso de Electricidad y Magnetismo 1. Ustedes ya tienen una idea clara de cómo se comporta el campo eléctrico, el potencial, la energía y otras cantidades asociadas en el caso del vacío y también en el caso de materiales conductores. Sin embargo, en este capítulo vamos a estudiar cuál es la respuesta de la materia al campo electrostático, en particular de un tipo de medios que se conocen como medios dieléctricos. A diferencia del material conductor, donde las cargas se pueden mover con facilidad, el dieléctrico es un material aislante. La carga, por lo tanto, en un dieléctrico, pues no puede moverse con facilidad. Y cuando hay algún desplazamiento de carga en el medio dieléctrico, vamos a decir que esa carga está ligada. Bien. Suponga que tomamos una muestra de un material dieléctrico. Recuerden que es un aislante, ¿verdad? Si no tenemos campo eléctrico debido a la presencia de carga y solo tenemos ese material dieléctrico, hay diferentes tipos de posibilidades. Como usted recuerda, toda la materia está compuesta por átomos y por moléculas. Estos átomos tienen sus núcleos, ¿verdad?, con carga positiva, y alrededor de los núcleos se encuentran electrones con carga negativa. Entonces voy a cambiar un poquito la figura. Imagínense que esto es el núcleo. En este núcleo usted tiene protones y neutrones. Es decir, que tiene carga positiva. Alrededor de ese núcleo están girando los electrones. No voy a entrar en detalles ahorita ni de las capas, ni del movimiento de estos electrones, ya que seguimos trabajando en la parte de electrostática. Pero suponga, por ejemplo, que estos electrones se encuentran simétricamente distribuidos. Al encontrarse simétricamente distribuidos, eso significaría que el momento dipolar, debido a ellos, es cero. Todos recuerdan, ¿verdad?, el momento dipolar de P. Donde P ya se había definido en el capítulo de multipolos eléctricos como una sumatoria de las cargas I por el vector RI. Entonces, si tuviéramos una distribución simétricamente esférica, pues este momento dipolar sería cero. Ahora bien, suponga que aplicamos un campo eléctrico. ¿Cómo? Bueno, tendría que acercar algún objeto cargado, ¿verdad? Acercamos un objeto cargado y
pues se produce un campo eléctrico. Hay un campo eléctrico que empieza a afectar a ese medio dieléctrico. Por lo tanto, afectaría a las moléculas, a los átomos y a las cargas que lo componen. Las cargas positivas van a experimentar una fuerza, ¿verdad? Esa fuerza sobre las cargas positivas sería igual a la carga positiva multiplicada por el campo. Mientras que en el caso de las cargas negativas, el signo menos de la carga hace que la fuerza vaya en sentido opuesto a la dirección del campo. ¿Cuál es el resultado entonces de aplicar un campo externo al medio dieléctrico? Bueno, se va a producir un nuevo estado de equilibrio, ¿verdad? Dentro del medio dieléctrico, las moléculas que lo componen van a aparecer nuevas fuerzas internas, más la fuerza debido al campo eléctrico externo, pues nos lleva a una nueva situación de equilibrio. En esa nueva situación de equilibrio, posiblemente esa distribución esférica de los electrones se distorsione debido a la nueva situación de equilibrio. ¿Qué creen que va a pasar con el momento dipolar eléctrico en esta nueva situación? ¿Qué pasaría con el momento dipolar eléctrico en esta nueva situación? Y esto tal vez ya no está así, sino que tal vez están como más desplazadas. ¿Será cero siempre el momento dipolar eléctrico o creen que no? Bueno, probablemente ya no sea cero. Entonces se ha inducido un momento dipolar eléctrico aplicando este campo externo. Bueno, esa es una posibilidad, ¿verdad? Que inicialmente estos electrones estaban distribuidos simétricamente. Consideremos otras posibilidades para el material dieléctrico. Ya habíamos hablado del caso, por ejemplo, de las moléculas del agua. Esa molécula del agua es una molécula polar. Es decir, es una molécula que tiene un momento dipolar permanente. Si no existiera un campo eléctrico externo, para el caso de las moléculas de agua, vamos a borrar esto. Si no existiera un campo externo para las moléculas de agua, todos recuerdan, ¿verdad? La forma. Solo voy a dibujar una por cuestión de tiempo. Sí. Pues esta tiene un momento dipolar eléctrico permanente. Sin embargo, cuando consideramos ya un sistema
que está formado por muchas moléculas, los dipolos están orientados al azar. De modo que cuando sumamos todos los dipolos, el momento dipolar eléctrico total tiende a cero. Es decir, el momento dipolar de esta molécula puede ser que vaya aquí así. Pero ahora vengo y tomo una segunda molécula. Entonces, el momento dipolar de esta segunda podría ir orientado así. Tomo otra y el momento dipolar de la otra va a ir orientado en otra dirección. Entonces, como están orientados al azar, pues el momento dipolar total, o sea, la suma de todos los momentos debido a las moléculas, pues me debería de dar cero. Ahora bien, si aplicamos un campo eléctrico externo, ese campo eléctrico externo va a producir fuerzas. Recuerdan que cuando hacíamos la suma de la fuerza, pues nos daba cero, pero también aparecía una torsión. Esa torsión pues va a tender a reorientar los momentos dipolares de las moléculas. Entonces podríamos tener ahí en ese caso nuevamente un momento dipolar inducido. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay consultas? ¿Hay consultas hasta aquí? Ángel Daniel. Ángel Daniel. Ángel Fernando. Cintia. No, todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Bueno, gracias. Bueno, hay un caso más. Hay un caso en el cual usted puede tener una muestra de un dieléctrico y aunque no haya campo externo, ya puede existir un momento dipolar eléctrico permanente. Esos materiales que tienen un momento dipolar permanente se les conoce como electretos. Están polarizados permanentemente. Y bueno, aquí no vamos a discutir las razones por las que existen. Simplemente vamos a considerar que hay ciertos materiales que tienen esas características y que por lo tanto están polarizados permanentemente. Ahora vamos a pasar a considerar un material que al inicio no se encuentra polarizado, pero que posteriormente le aplicamos un campo eléctrico externo y se polariza, algo así como la figura. No sé si ya la pueden ver, que cambió. Sí, ya se ve. Sí, muy bien. Este material que tenemos aquí, esta muestra de material es un dieléctrico, un aislante. Aplicamos un campo eléctrico externo a este aislante y a pesar de que él inicialmente no estaba polarizado, el campo eléctrico externo produce una nueva situación de equilibrio en la cual se polariza. Ustedes ven, hay desplazamiento de las cargas. Como expliqué hace un momento, la fuerza sobre las cargas negativas es una fuerza en sentido opuesto al campo. Entonces, tenemos unas cargas negativas concentradas en esta cara, que le llamé 2, en la superficie de esa cara 2.
Y en el caso de la cara que le llamé 1, que es la de la derecha, pues tenemos más cargas positivas en este caso. Claro, como ustedes saben, los átomos, las moléculas, tienen cierto tamaño. En el caso de los átomos, andan en el orden de 10 a la negativo 10 de metro. Es algo bastante pequeñito. 10 a la negativo 10 de metro. Si estoy considerando aquí una capa muy delgadita, voy a decir que el espesor es delta. Puedo considerar que este espesor es algo muy pequeñito y considerar más bien que lo que tengo es una superficie. Esta muestra de dieléctrico, que solo la ven en 2D, en realidad tiene cierto espesor, ¿verdad? Esto tiene una profundidad aquí que no la había dibujado, pero la estoy colocando para que se comprenda mejor, ¿verdad? Entonces, esto tiene un espesor. Así, lo que estaría tomando, si desprecio este espesor, este que le llamé delta, sería una superficie. Y entonces la polarización ha provocado que se acumulen ciertas cargas en la superficie. Es decir, que puedo hablar de una densidad de carga superficial ligada. En la otra cara, en la cara de la derecha, que le llamé 1, ocurre algo similar, ¿verdad? Si asumo que el espesor delta aquí tiende a 0, entonces tendría una densidad superficial también en esta cara 1. O puedo hablar de un volumen. Aquí he dibujado pues, una región en color naranja en el centro del dieléctrico, y ahí estoy tomando un volumen y me encuentro con una redistribución de la carga, de modo que puedo hablar de una cantidad de carga por unidad de volumen, es decir, una densidad de carga volumétrica asociada a la polarización de este medio dieléctrico. Para poder definir estas cantidades, pues, lo más sencillo sería que recordar un poquito el concepto de potencial debido a un dipolo. ¿Por qué no hablo de monopolo? Bueno, si vamos a la figura nuevamente y sabemos que en estado natural la materia normalmente es eléctricamente neutra, es decir, que tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas, y el dieléctrico no se ha cargado, simplemente hemos logrado que las cargas se redistribuyan produciendo este grupo de dipolos. Entonces la carga neta, si sumo este con este, me va a dar 0. Si sumo la carga, diga, sí, consultaba algo. ¿Consultaban algo? No. Bueno, creo que no. Si sumamos entonces estas cargas, la suma es 0, tomamos otra molécula, hacemos la suma, es 0, y así sucesivamente. Entonces, al final, la carga total nos da 0. Bien. Vamos a calcular el potencial debido solo a uno de esos dipolos. Si recuerdan, era igual al momento dipolar. Esto solo sería para una molécula que estoy tomando ahorita. Lo multiplico por el vector R unitario y dividimos esta cantidad entre 4pi epsilon sub 0 R a la 2. Este es el potencial que producía una de esas moléculas. Obviamente no es el
no es el potencial total del sistema. Incluso podría llamarle diferencial del potencial y podría definir un diferencial del momento dipolar si tomo varias de esas moléculas y lo considero lo suficientemente pequeño, pero de modo que pueda verlo como algo continuo. O sea, si tomo varias de esas moléculas, no todo el sistema, solo varias de esas moléculas, puedo definir un diferencial del potencial trabajando con un diferencial del momento dipolar eléctrico. Esta P es una P minúscula, la voy a hacer como tal. Y no se sabe si es minúscula. Así. Bien. Entonces, para encontrar el potencial total que produce esa redistribución de cargas, debería integrar esto de aquí. Integrarlo sobre el volumen. Esta cantidad. ¿Cuántas moléculas creen que pueden haber en una muestra que usted pueda observar? ¿De qué orden creen que es la cantidad de moléculas que pueden tener en una muestra que ustedes pueden observar? Son muy pequeñitas, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Recuerdan el número de Avogadro? El número de Avogadro está a la magnitud de menos 23 o algo así, ¿no? 6.02 por 10 a la ¿cuánto me dijo? ¿A la positivo? 23. 23, ¿verdad? Muy bien. Esto es moléculas por... Estas moléculas equivalen a una mol de una sustancia. Entonces, cuando usted habla de una cantidad tan grande, es preferible utilizar otra forma para medirlo, ¿verdad? Utilizar moles. Entonces, como mencioné al inicio, aquí solo tenemos unas cuantas moléculas que hemos considerado en este diferencial del momento dipolar y lo consideramos lo suficientemente grande para que sea algo continuo, ¿verdad? Sin embargo, estas muestras son bastante pequeñitas, ¿verdad? Estamos haciendo el análisis, comenzamos desde un punto de vista microscópico para llegar al caso macro. Bueno, obviamente, si usted se pone a analizarlas de una en una, los momentos dipolares eléctricos, es una tarea de no terminar. Incluso puede tener una computadora y se pone a hacer el análisis en su computadora de uno en uno y tampoco va a terminar. Entonces es preferible trabajar con valores promedio, ¿ya? Así se define una cantidad nueva que se conoce como la polarización eléctrica. Esa polarización eléctrica sería igual a la sumatoria de los momentos dipolares eléctricos de las moléculas. Vea que la polarización es P mayúscula. La polarización eléctrica es P mayúscula. Y esta P minúscula es momento dipolar eléctrico. Y esa sumatoria
se hace en un volumen, ¿verdad? Bueno, ese volumen debería ser un volumen relativamente pequeño, pero que incluya cierta cantidad de moléculas. Como mencioné antes, cuando uno ve la materia desde un punto de vista microscópico, ve que hay un montón de agujeros en la materia. La idea es que sea lo suficientemente grande como para que se vea continuo. Entonces, ese volumen debería ser un volumen pequeño, sin embargo, lo suficientemente grande como para poder hacer un análisis eh, de la materia como algo continuo. Colocamos el límite cuando el volumen en que estamos analizando es pequeño y esta cantidad se divide entre el volumen. Entonces, vea que al final la polarización es un promedio del momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. Como mencioné, se llama vector polarización. Bien, al analizarlo como algo continuo, entonces podría ser un despeje de esta primera ecuación y decir que su momento dipolar eléctrico, o sea, la P minúscula total, sería, considerándolo algo continuo, la integral de volumen de la polarización diferencial de volumen. Sí, muy bien. Y si no integra esto, entonces lo que va a tener es un diferencial del momento dipolar eléctrico igual a la polarización por el diferencial de volumen. Así. Así. Bien. Entonces, jugando con esa última ecuación y volviendo aquí, a esta parte de aquí, usted podría cambiar este diferencial del momento dipolar en esta ecuación para el potencial. Lo puede cambiar por polarización diferencial de volumen. Todavía falta un proceso matemático que lleva algo de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, ese proceso matemático se encuentra en el libro de texto. Así que por obvias razones de tiempo lo voy a omitir. Si usted está interesado, puede ir al libro de texto y ver ese proceso que es la parte introductoria al capítulo 10 del libro de texto.
Me voy a saltar como unas 2 líneas aquí de trabajo matemático y de estar recurriendo a unas identidades que ya están dadas en el libro. Y saltándome esas líneas, resulta que esto también se puede expresar en términos de un integral de superficie, integral de superficie cerrada, de una densidad de carga superficial, pero es una densidad de carga superficial ligada. O sea, es una densidad de carga que se produce cuando consideramos que el espesor de estas caras de aquí, este espesor, es algo que tiende a cero, y tomamos la cantidad de carga por unidad de superficie que se encuentra desplazada aquí. Hacemos lo mismo para esta cara y para todas las demás caras que tengan el medio dieléctrico que estamos analizando. Entonces, aparece una densidad de carga ligada, y esto por el diferencial de superficie. Igual que cuando se calculaba el potencial debido a cargas libres que tal vez estaban ubicadas en un material conductor. Ahora, en lugar de estar en un conductor, se encuentran en un dieléctrico. Y esto entre 4pi epsilon sub 0 R más, también queda un integral de volumen en el volumen del dieléctrico también. Volviendo a la anterior, este integral de superficie es cerrada, ¿verdad? En todas las caras que forman el dieléctrico. Y la de volumen es en todo el volumen del dieléctrico. Entonces tenemos una densidad de carga volumétrica ligada, el diferencial de volumen, y esto entre 4pi epsilon sub 0 R. Bien. Ya les expliqué de dónde sale el vector polarización. Les decía que es un valor promedio del momento dipolar por unidad de volumen. Eso es el vector polarización. Ahora, me falta explicarles de dónde salen estas densidades de carga ligadas, la superficial y la volumétrica. Entonces, vamos a ir aquí. Resulta que la densidad superficial de carga ligada, que es una por cada cara. Por ejemplo, si es un cubo tiene 6 caras. Entonces sería una densidad de carga por cada cara. Si fuera un cilindro, tendría 3 caras. Una densidad por cada una de las caras. Bueno, la densidad superficial de carga ligada es la polarización, producto punto, el vector normal a la cara. Y la densidad de carga volumétrica ligada es negativo divergencia de la polarización. Como mencioné antes, me he comido aquí como unos 2 pasos para pasar de esta definición a esta otra definición. Sin embargo, el proceso y las ecuaciones que se utilizan aparecen en el libro de texto. Así que voy a omitir eso, que lo pueden buscar ahí. Bien. ¿Cuánto les había dicho que es la carga total ligada de un dieléctrico? La suma de todas estas cargas, ¿cuánto les había dicho que era? Es 0, les había dicho, ¿verdad? Bueno, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. La carga total ligada es la suma de la carga total que tengamos
en la superficie, ¿verdad? Son cargas ligadas, más la carga total que tengamos en el volumen, que también es carga ligada. Para encontrar la carga total en la superficie, necesitamos sumar en todas las caras que haya, ¿verdad? O sea, sumatoria de la integral de sigma DDA. La integral de sigma DDA, pues me da la carga en cada superficie, ¿verdad? Como tengo que sumar todas las caras, entonces al final es una integral de superficie cerrada. Y tengo que hacer también la integral de la carga en el volumen. Así. Bueno. Ahora, recordando quién es la densidad de carga superficial ligada, es la polarización por el vector normal. Es polarización por el vector normal y el diferencial de superficie, ¿verdad? Entonces lo podemos agrupar y los dejamos así, como diferencial de superficie. Y si recordamos quién es la densidad de carga volumétrica, aquí tenemos quién es la densidad de carga volumétrica, negativo divergencia de la polarización. Entonces se ha hecho el cambio. Posteriormente se aplica un teorema que se llama teorema de la divergencia, que dice que la integral de volumen de la divergencia de un campo es igual que la integral de superficie cerrada del campo. Entonces, obviamente tenemos esta cantidad menos la misma cantidad, me va a dar 0.